Perfecto. Bien, me gustaría empezar a conversar sobre un par de cuestiones, tres ejes que son sobre los cuales me voy a ir desarrollando esta charla. La primera de ellas, ustedes verán que en el aula hay un video a la izquierda que está titulado Innovación Disruptiva. Está sacado de un video del programa Redes para la Ciencia que lo dirige UNICEF, que es de la televisión española, en donde le hacen una entrevista a un consultor educativo que está hablando de un concepto tomado de la industria, pero aplicado a la educación. Suena un poco feo el hecho del mercantilismo de la educación, pero en fin, el sistema educativo ha sido inventado para formar mano de obra con los ciudadanos para el capitalismo, digamos, de alguna manera. Él lo explica con un concepto, con un ejemplo concreto de la industria. Toma el caso de la fotografía. Después que ahí es media hora que ven ese video, cuando quieran lo ven. Toma el caso de la fotografía digital. Hasta el momento fue una innovación que rompió todo lo que había. Al principio la fotografía digital era muy mediocre en comparación con la fotografía analógica. Las fotografías analógicas tenían muchísima mejor definición que las primeras cámaras digitales. Pero con el tiempo eso se fue perfeccionando y hoy por hoy son casi equivalentes. Sigue siendo el grano ancho de la reflex, sigue siendo mejor que uno digital. Pero ¿qué ocurrió? Los costos se abarataron muchísimo. Entonces toda la gente se mudó al nuevo sistema de la fotografía digital y hoy por hoy está instalado. Hoy por hoy no es imposible, pero sí es bastante difícil encontrar algunos rollos. Es muchísimo más caro sacar las fotos, imprimirlas, llevarlas y revelarlas. Perdón, es más barato sacar la fotografía digital e imprimirla. Con esto lo que está diciendo es que cambió drásticamente el panorama de un consumo que era el mundo de la fotografía. Él lo que dice con innovación disruptiva en términos de la educación es la Internet. Cómo la Internet el uso de Internet está revolucionando la manera en cómo se enseña y cómo se aprende. No necesariamente en las instituciones, pero el ejemplo, él lo que dice puntualmente es, por ejemplo, que el docente ya no es más quien tiene el poder, el conocimiento, está arriba de un pedestal y lo transfiere a los estudiantes. Cualquier estudiante sabe que el conocimiento lo puede encontrar en Internet. Cualquiera se puede conectar a Wikipedia, leer un artículo y tener una idea aproximada sobre un concepto. Entonces lo que está diciendo, de una manera más drástica aún, es que el modelo actual de la educación no sirve para las sociedades en las que estamos presentes. Muchos de los trabajos, esto se hincapié en varios lados, muchos de los trabajos que van a tener nuestros estudiantes todavía no se inventaron. Es decir, el sistema actual de la educación no alcanza para cubrir las necesidades del mercado o de las sociedades. Ese es un concepto inicial que me parece que es bastante bueno como para romper las aulas. Y de lo que se trata en términos del rol de docente es poder identificar esto, no sentirse, esta es una opinión personal, avasallado por esta cuestión, sino que tratar de acompañar esto, donde el docente se está corriendo un poco del centro de la escena y la cuestión pasa a ser el aprendizaje del estudiante, centrado en el estudiante y sus experiencias y cómo va construyendo él el conocimiento y no, digamos, en el conocimiento bajando del profesor que lo transfiere el estudiante. Igual el profesor sigue siendo el que pone la nota, digamos, el que certifica el conocimiento que tiene un estudiante. Para mí es un eufemismo esto de ese modelo 1 a 1. Lo único que quiere decir es que una computadora, un alumno
una computadora el docente, que cada persona tiene una computadora. Esto comienza a finales de los 90, a mediados de los 90, en donde el programa más conocido fue el de Negroponte, el One Laptop for a Child, en donde se inventan, desde el mercado, digamos, se realizan computadoras más pequeñas, de ahí nacen las netbooks, de estas primeras experiencias que fueron en la India, bueno, en Saibal en Uruguay también fueron una de las primeras. De alguna manera el mercado traccionó y pudo invadir todo un sistema educativo entero, que es la idea de esto. De ahí que no sean tan casuales los sistemas operativos que se utilizan, por ejemplo. Otro concepto muy de moda es el de Web 2.0. Ahí en el aula yo les he dejado un enlace a la web Maestros del Web, justamente porque es vieja la definición, justamente porque es una definición del 2005. Este concepto se esboza en el 2004. La traducción más burda, digamos, es que si hay una web 2.0, quiere decir que una web 1.0. La web 1.0 se podría graficar en donde una persona, que es el que genera el contenido, lo publica en el sitio en donde las distintas personas acceden a leer ese contenido. Entonces tenemos muy pocos productores de contenido en relación a los consumidores de contenido. Lo que ocurre luego es que con todas las redes sociales, la sindicación, fundamentalmente con la aparición del RSS, todas estas personas se convierten también en productores de sentido, de conocimiento, de materiales, fundamentalmente a través de los blogs. Entonces se pierde el eje, cambia, se pierde una web en donde había pocos constructores, pocas personas que añadían contenido, y de repente cualquier consumidor es virtualmente o potencialmente un productor de contenido. Eso es donde más trastocado se ha visto, es en la industria de la música, en donde los discos pasan a ser pirateados y todo el mundo los va consumiendo, al extremo de que muchas bandas publican sus producciones musicales primero en la web, porque saben que se los van a descargar, o por lo menos dejan algunos temas ahí para que la gente ya los vaya escuchando, y luego salen los discos. Ese es otro de los conceptos importantes, pero como todos los conceptos, yo hablaba de la desmitificación del concepto. No, el concepto también fue tomado por el mercado. Entonces de repente tenés Speed 2.0, el Aula 3.0, Familias 3.0. El mercado toma todas estas cuestiones y las va reconvirtiendo constantemente. Pero lo que me interesa destacar de ese artículo que cito ahí es que dice que no se trata tanto de una cuestión de definición de conceptos como una actitud hacia el consumo de productos culturales, hacia el consumo del Internet, que no se limita en un mero consumo, sino que también hay una producción de sentidos, hay comentarios. Uno de los ejemplos que se toma de HP, que lanzó una computadora al mercado que tuvo bastantes fallas. No las atendieron los de su soporte, digamos, técnico, pero a través de los blogs se criticó tanto ese modelo de computadora de HP, que los consumidores la dejaron de comprar. Y HP tuvo que dejar de fabricar ese dispositivo tecnológico, tuvo que dejar de vender esa mercadería, porque ya a través de la web 2.0 y de los blogs se había extendido mundialmente que no había que comprar eso. Hoy es común, si queremos comprar algo, lo referenciamos con Mercado Libre. A ver qué precio tiene Mercado Libre, si está más o menos a precio una cosa.
Bien, estos dos conceptos me parecen como interesantes para comenzar cualquier tipo de acercamiento al uso de Internet. Patente de esto vendría a ser la forma en cómo, o ligado a esta cuestión de la actitud, es la forma en cómo se diseñan nuevos programas. Los 10 mejores programadores del mundo no pueden competir contra 1 millón de mediocres, por ejemplo, que lo hacen porque están poniendo un deseo en hacer una tarea que es superadora de otras cosas. De hecho, en el mundo del software también se está moviendo de esa manera. De hecho, Microsoft también está empezando a diseñar así. La última versión de Word reconoce y puede leer el formato ODT, que es el Open Document Text o el Open Document File, que son archivos, documento abierto, un archivo de texto abierto, una cosa así, un documento abierto. Años atrás no lo hacían. Entonces vos, si tenías un programa como el LibreOffice o el OpenOffice y guardabas un formato, lo tenías que guardar en .doc para que te lo pudieran leer otros. Microsoft, la corporación, se da cuenta que se está quedando sin usuarios si hace eso. Entonces, es como los emperadores incas. Cuando conquistaban un pueblo, no necesitaban imponerle su dios. Sumaban un dios más al panteón. Entonces, en vez de total era politeísta, en vez de tener 5 dioses, bueno, tenemos 6. ¿Cuál es el problema? Adoren al dios que quieran. En términos de mercado hay que ir incluyendo las cosas. En fin, bueno, esto algunas consideraciones sobre esto de la web 2.0 y la producción de conocimiento y demás. Ahora, ya yendo un poquito más a lo específico, yo les comentaba que estaba haciendo el posttítulo en educación MITIC y en una de las clases me he encontrado con un concepto, con un binomio así me parece bastante interesante y es ejemplificador. Dice que una computadora puede verse como una herramienta. Una herramienta es un martillo, sirve para clavar un clavo. Una herramienta sirve para hacer trabajo simple. Entonces, la podemos ver como una herramienta o como un versus, le voy a poner asistente. Se trastoca muchísimo el sentido de la utilización de una herramienta o de un asistente. ¿Por qué un asistente? Porque es un asistente para escribir, diseñar y publicar. No es solo una herramienta. Entonces, se hace hincapié en esta cuestión de tratar de cambiar la cabeza, ¿no? de verlo al equipo como un asistente que asiste en la elaboración de las tareas que te encomiendan. No una simple herramienta, sino un asistente. A ver cómo decía acá. Hagan preguntas Se los leo esto. Un asistente digital puede ser como base de datos para trabajo y archivo, agente para proyectos, publicador para informes y ponencias y un conducto para infinitos recursos online. Es un comunicador que permite mensajes instantáneos y acceso al blogging, una calculadora y un procesador de fotos y videos. Es un dispositivo que permite a los estudiantes pensar, analizar, presentar, escribir, leer, investigar, revisar, comunicar, preguntar, poner, crear, hacer hipótesis y publicar. Pueden expandir sus estudios, demostrar y comunicar lo que aprendieron. Como vemos, se complejiza mucho más la utilización de estos dispositivos si los entendemos como un asistente y no como una mera herramienta más como puede ser esta pizarra y este marcador. Ahora, con respecto a la utilización en sí de las computadoras, de las netbooks. ¿Las han utilizado ustedes en algo o no? ¿O casi que no? Bueno, particularmente sí la he utilizado. Todas las clases como de la materia, son herramientas directamente relacionadas se utilizan.
En cuanto a las posibilidades de trabajo con las computadoras, podemos tener trabajo en línea y trabajo no en línea o offline. Son como las dos grandes cosas. Tenemos un poquito más de problemas y nos puede ser un poquito más sencillo. No sé, por ejemplo, son estrategias que tenemos que encarar como profesores de cara al uso de la máquina. Un caso concreto, por ejemplo. Necesito que mis estudiantes vean un video que está en YouTube o en Vimeo. Quizás 1, 2 o 3 veces yo pretenda que lo vean en clase, que se conecten a internet y que 1, 2 o 3 veces voy a tener un problema para que se conecten. Entonces la próxima vez que voy a hacer, me lo descargo antes. Me lo llevo en un pendrive, o lo ven en mi máquina, o les paso el pendrive para que lo vean ellos. Y en cuanto al trabajo online, es como que hay mucha ansiedad por utilizar internet. Pero creo que por ahí no se ve la dimensión de trabajo que se puede hacer offline. Una ponencia, una presentación que puede realizar un estudiante, no sé, de repente una consigna de trabajo y que sea de libre resolución para el estudiante, que te pueda presentar, darle una rienda suelta que el estudiante lo resuelva como quiera. Te puede hacer un archivo de audio que se puede colgar en la web para escucharlo después. Desde el offline, después lo subís online, lo subís a la red y ahí queda ya después para verlo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nosotros éramos chicos, en secundaria, nos habían dado un trabajo sobre los Beatles y era libre el trabajo sobre los Beatles. Y nosotros hicimos un programa de radio con eso, con un grabador, doble casetera, nos pusimos a grabar y a meterle sonidos así y quedó fantástico. Un cassette, eso fue lo que presentamos en la clase y fue el trabajo más aplaudido. Pero en realidad nosotros no hicimos demasiado. Hicimos un guión, leímos, pusimos la música que nos gustaba y se acabó. Pero digo, se puede dar lugar a que el estudiante lo resuelva de la manera que lo crea más conveniente. En cuanto a los recursos que podemos utilizar y las actividades que podemos diseñar para que hagan nuestros estudiantes, una sigla que es fácilmente recordable es TIC, ¿no? Podemos tener recursos con nuestros estudiantes que sean meramente transmisivos. Por ejemplo, que vean un video, que lean un artículo o que escuchen una locución nuestra. Después podemos utilizar otros mecanismos que sean interactivos. Lecciones en línea, resolución de problemas en línea o fuera de línea, un blog, por ejemplo, en donde el estudiante puede desarrollar un tema y yo como profesor le meto un bocadillo y lo obligo con una pregunta a que reformule las cosas. En ese caso sería algo interactivo. Una palabra que está muy de moda. Me gusta porque es fácilmente recordable esto del TIC, ¿no? Métodos transmisivos, interactivos o colaborativos. El método colaborativo por antonomasia son los foros de discusión, que vienen a ser más o menos los que fundan la web 2.0. Por ejemplo, una lección que tenga que dar un estudiante, si yo no le hago ninguna pregunta, es una actividad que es meramente transmisiva. El estudiante se para frente de la clase y recita. Ta, 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 ta. Si el profesor le va preguntando cosas, ya se puede convertir en interactivo. Si participa toda la clase en la discusión, es algo colaborativo. Se puede ir complejizando, digamos, como que hay mayores niveles de complejidad en los recursos. En cuanto al uso de las computadoras, se dice fundamentalmente que hay 4 estadios. Nosotros quizá todavía estemos en el primero, que es la exploración de los equipos.
El segundo estadio es un uso más intermitente. El tercer estadio es un uso más asiduo, como que uno va incorporando el uso de la compu. Y el cuarto, bueno, ya sería la apropiación. Igual estos son procesos lentos, ningún proceso es rápido para la incorporación de este tipo de tecnologías, del modelo 1 a 1. Yo por lo que he estado leyendo son procesos que llevan no menos de 4 años hasta que se pueden incorporar efectivamente a la dinámica de enseñanza y aprendizaje. O sea, nosotros todavía estamos, creo que por acá, con algunos docentes sí ya lo utilizan mucho más, pero yo creo que la gran mayoría del cole estamos acá. Se utiliza la compu más marginalmente para los mails, pero no hay un uso sistemático, digamos, como para la publicación de contenidos. Que eso sería una de las cosas más fuertes que tiene la internet. Con esto lo vemos, esta actitud en la web 2.0. No es lo mismo pedirle a un estudiante que te haga un trabajo, que te lo entregue en una carpetita cerrada, a vos como docente, sos vos de último el único destinatario de eso, lo lees, le pones una nota y chao, a que si ese mismo trabajo lo tiene que publicar en el blog de la clase, por ejemplo. Si lo publica en el blog de la clase, lo va a leer todos sus compañeros, pueden tener acceso sus padres, sus familiares. El efecto cuando hacemos que los trabajos se publiquen es que el productor de ese saber se compenetre más en la tarea, tome mucha más, lo asuma con una responsabilidad más grande a la edición de ese trabajo. ¿Vos me pones la nota? No me interesa demasiado. Si pone un muro, está entre nosotros dos. Si ya lo publicamos, ya hay un compromiso distinto. O sea que, y el hecho de que pueda ser usado como base, y yo, como dice Mario, hay una fecha, un momento de entrega y todos tenemos que entregar en el momento de entrega. Después veremos. Pero yo creo que sí, yo no lo había pensado desde el punto de vista pero es cierto, se comprometen a que el producto elaborado tenga otra dedicación. Sí, la disyuntiva del trabajo copiado es la misma que en papel, digamos, si el formato de entrega fuera del papel, lo mismo podría pasar. Yo lo que he notado a veces es que alguno me prepara un trabajo, el que sabe, en el caso de inglés, sobre, por ejemplo, una nueva casa que compramos y tiene estas ventajas, y después varias pruebas que yo descubro que están como copiando ese modelo, pero no es que se estén copiando ahí. Sí, toman como referencia. Algunos me parece que lo memorizan, entonces escriben lo mismo. Entonces digo, si no será el caso ese de que hay uno que lo escribe, después los otros lo aprenden, lo tienen listo y solo memorizan y... Puede pasar, puede ser un cambio también de mentalidad, así como un cambio de mentalidad de los docentes, también un cambio de mentalidad de ellos, cuando sepa que eso está, ellos mismos al principio capaz que sí, después van viéndolo como natural y van incorporándole alguna innovación ellos mismos. Creo que el hecho que sea publicado y sea visto por muchos genera un compromiso de elaboración un poco más propio y, digamos, aparte más... eso, vos podés hacer que hasta sus mismos padres vean la producción que hacen ellos, algo que de otra manera no puede ocurrir. Bueno, le vas a ir a mostrar una evaluación. Bueno, antes de avanzar sobre lo que podemos charlar así, igual no hay demasiado más. Fíjense que yo ahí en el aula virtual hay 4 páginas web, creo. Sobre el escritorio docente, a ver, lo importante, a ver para cómo queda de entrada. Una vez que termine de cargar, la idea es identificar cómo está organizada la información acá adentro. Si bien entramos en secuencias, acá a la derecha tenemos todos los contenidos disciplinares. Entonces me puedo ir a historia, por ejemplo, y dentro de historia buscar las actividades relacionadas con esa disciplina. Igual hay contenidos que se pueden descargar, como todo lo que son libros dentro de la biblioteca. A ver, en historia que salimos.
También tenemos las secuencias didácticas, actividades en concreto para historia. Ah, no, esto ya me saltó a geografía. A ver si busco historia. Este está todo en línea, se puede descargar también desde el portal Educar, el escritorio docente, que también están instalados en las computadoras de este gabinete, para el que las quiera consultar. Nociones de Estado. Y tenemos algo de lengua extranjera también acá. A ver, claro, la idea de esto es la actividad en el foro, que en este foro busquen contenido disciplinar relacionado con su materia y que lo comenten. Sería la tarea esta de exploración del escritorio docente. Teníamos pensado trabajar en pareja, realizar la búsqueda disciplinar y identificar la pertinencia del tema, por qué, para qué, la factibilidad de realización de estas actividades y luego explorar la sección programas para ver si hay algo que les pueda servir a ustedes en específico. Not found. Bueno, esto es algo que pueden encontrar seguido en el portal Educar. El error 404 está muy presente. ¿Y qué implica? Que ese recurso ya no está disponible. Puede ser una página web, hacía referencia a una página web que ya no está más, o un contenido que se eliminó. Es común verlo, por ejemplo, en los que son cursos que hay disponibles, que fueron cursos que estuvieron dados alguna vez, que alguna vez estuvieron para que se inscriban la gente, pero como la página queda linda no lo sacan. Entonces vos entras y a primera instancia ves una oferta impresionante de cursos que cuando empezás a querer meterte a cada curso, error 404, página no encontrada. No hay que desalentarse, es muy común, o sea, esto es un monstruo el conectar igual. Va variando, o sea que lo que está hoy, mañana sirve como base para un nuevo producto y van desapareciendo y se van incorporando nuevos productos, o sea que esto permanentemente es la web 2.0, hay permanentemente cambios que van surgiendo y se van modificando. Entonces la idea es que busquen algún contenido disciplinar relacionado con su materia para familiarizarse con esto con el método de búsqueda, ver que tenés secuencias, recorridos, actividades. ¿Vos estás?